Pero muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo poco frío, con un poco de nieve que nos ha caído en esta semana, pero agradecidos con el Señor porque aunque afuera esté siendo frío, nuestros corazones están abrigados con el calor de nuestro buen Dios. Así que espero que en esta mañana nos acompañen y podamos compartir una vez más una pequeña porción de las Escrituras, la palabra de Dios, y sacar enseñanzas que nos edifiquen y nos permitan crecer cada día más y más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y a lo largo de la historia de la humanidad han existido métodos bastante extraños para sanar a las personas de diferentes tipos de enfermedades. Quizás uno de los métodos más conocidos usados desde la antigüedad hasta relativamente hace muy poco es el que se conoce como la flebotomía. Este tratamiento consistía en hacer pequeños cortes en la vena a la altura del codo para dejar salir cierta cantidad de sangre y así liberar al paciente de lo que se denominaba o los griegos llamaron la mala sangre. Y este era un método muy utilizado por ellos y lo practicaron por siglos. Este método fue usado hasta el siglo XIX. Para nosotros hoy sería un método bastante inusual si nuestros médicos nos lo sugirieran. Y lo más parecido que tenemos hoy es la toma de una muestra de sangre o una transfusión que se hace a la altura del codo. Otro método que realmente fue común en muchas culturas antiguas fue la trepanación craneana. Esto consistía en hacer un agujero en el cráneo del paciente para tratar de curarlo de múltiples enfermedades. Para nosotros hoy simplemente suena espeluznante, escalofriante, que con herramientas tan rudimentarias alguien nos fuera a abrir un agujero en la cabeza, ya que esto es una práctica bastante inusual para nosotros. Y aunque estos dos métodos son bastante extraños para nosotros, gozaron de mucha popularidad en la antigüedad. Y como latinos nosotros también tenemos una serie de remedios bastante inusuales, pero que seguimos practicando. Yo recuerdo que uno de los secretos de aquellos remedios era dejarlos durante la noche a la intemperie para que, según los abuelos y nuestras madres, el rocío de la madrugada les confiriera ciertos efectos medicinales. Por ejemplo, uno que recuerdo y que se practica mucho es tomar una cebolla pequeña, roja, cabezona, que decimos nosotros, o chalot, que le dicen en otras partes. Se le hace un corte en cruz, mire, pensemos en eso, se le hace ese corte en cruz, se deja en un vaso con agua al sereno y a la mañana siguiente se bebe uno esa agua. Y según los que lo recomiendan, para los hombres ayuda a mantener la próstata del hombre muy sana. De igual manera, creo que todos ustedes han oído o alguna vez han tomado, de niños o de adultos, remedios hechos con limón, con ajos, con clavo, con miel, con sábila, con vinagre, con canela, y podría mencionarle, cualquier cantidad. Pero para la mayoría de los médicos, cuando usted le dice, yo me tomé esto y me sané, para ellos eso es solamente supersticiones. Y más bien son métodos bastante inusuales para curar cualquier enfermedad. Pero hablando de estos remedios y de estos tratamientos, mi intención en esta mañana no es convertirme en boticario y darles una charla sobre este tipo de remedios inusuales para sanar diferentes tipos de enfermedades. La razón por la que he mencionado esto es porque en el pasaje que veremos hoy, que estaremos estudiando en esta mañana, Jesús utilizó un método bastante inusual para sanar a aquel hombre ciego de nacimiento. Y quiero rogarle en esta mañana, quiero pedirle que prestemos mucha atención, porque este método tan inusual que Jesús usó para sanar a un ciego revela un método muy particular de salvar a los hombres de su ceguera espiritual. Por eso en este pasaje veremos dos puntos básicamente. Primero, describiremos un poco
el método inusual de Jesús para sanar a los ciegos. Y segundo, para poder ver como parte de ese remedio, de ese método inusual, para poder ver hay que lavarse en Siloé. Ya van a saber, ya se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. Así que ahora, mis hermanos y amigos, los quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 9 y vamos a estar mirando los versos del 6 al 12. Y vamos a continuar con este pasaje que empezamos la semana pasada. Así que vamos al texto y dice el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que lo primero que vamos a ver en este pasaje es el método inusual de Jesús para sanar a los ciegos. En este caso particular de este ciego. Y hasta este momento del relato de Juan, incluyendo este, hemos mencionado 6 milagros. 6 milagros que Jesús hizo. Y cada uno de estos milagros refleja una profunda verdad espiritual y una faceta del poder de Dios obrando por medio de Jesús. Por eso déjenme hacerle brevemente un resumen de estos 6 milagros que ya hemos visto. El primer milagro que se registra en el Evangelio de Juan es cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. ¿Qué refleja ese milagro? Refleja el gozo, porque el vino representaba el gozo dentro de la cultura judía, y para nosotros es igual el gozo que Jesús traería a los hombres. Y además, en su momento cuando lo vimos, este milagro marcaba el inicio del ministerio de Jesús, ese ministerio público. El segundo milagro fue la curación del hijo del noble. ¿Recuerdan? Que el noble que vino buscando a Jesús para que le sanara a su hijo, y Jesús da una orden. Representa el poder de Dios por medio del mandato de Jesús, y sobre todo resalta que Jesús había venido también para salvar a los gentiles. El tercer milagro es el del paralítico de Betesda y representa a Jesús dando sanidad y una nueva oportunidad de vida. Recuerda que en su momento vimos que después del milagro todo debía cambiar. Este hombre tuvo que cambiar toda su vida. El cuarto milagro, la alimentación de los 5,000, representa a Jesús como ese pan del cielo que verdaderamente puede saciar el hambre espiritual de los hombres, ¿sí? Y el quinto milagro, Jesús camina sobre las aguas. Representa la manifestación del poder de Jesús sobre los elementos naturales, pero por sobre todo el poder sobre los elementos espirituales. Recuerde que en su momento vimos que aquella tormenta era de un origen diabólico. Entonces Jesús controló aquello. Ahora nos encontramos con el sexto milagro, es este, la sanidad de un hombre que era ciego de nacimiento. En este caso vimos la semana pasada que es la primera razón de que este hombre fuera ciego fue para que la gloria de Dios se manifestara. Con la sanidad de este hombre, Jesús dejaría clara cuál era su misión espiritual. Jesús había venido a devolverle la vista a todos los ciegos espirituales que se encontraban en tinieblas por causa del pecado o por causa de otras razones. Y aparte de la manifestación del poder de Jesús en este caso, uno de los elementos que llama la atención es el método tan inusual para nosotros que Jesús utiliza para devolverle la vista a este hombre. Juan se asegura de darnos algunos elementos que sirven para descifrar el sentido de este milagro tan inusual, pero que si prestamos mucha atención vamos a ver cómo proyecta el sentido espiritual de lo que hay detrás de este milagro, así como los 5 milagros anteriores. Jesús escupe en el suelo y luego con aquel polvo del suelo hace una mezcla de lodo para untarla en los ojos de aquel hombre. El polvo que Jesús usó, esa tierra, es el que hace reminiscencia de cómo el hombre había sido formado por Dios y solo adquiere vida cuando el soplo del Omnipotente entra en contacto con la materia muerta. Eso es lo que nos relata Génesis. Aquel polvo que Jesús humedeció con su saliva era la mezcla
entre lo corriente, que es aquel polvo, y lo puro, lo santo, lo divino, que es aquella saliva que representa ese acto creador de Dios y su poder para producir vida. Para este ciego, ver por primera vez sería como empezar a vivir. Recuerde que él no había visto nada desde su nacimiento. Ya Jesús había sanado al hijo del noble, como mencioné hace un momento, con solo dar la orden. El enfermo estaba a más de un día de distancia, caminando donde estaba Jesús. Jesús dio la orden y en el mismo momento aquel muchacho quedó sano. Entonces, en este caso, quiso usar su saliva. Uno se pregunta, ¿por qué? Para nosotros hoy el método que Jesús usó sería muy, pero muy inusual. ¿Y por qué no decirlo? Hasta cierto punto desconcertante y un poquito, digámonos la verdad, un poquito repulsivo con la saliva de alguien más. Yo recuerdo que de niño a veces cuando tenía algo sucio en la cara o en la boca, íbamos para alguna parte, mi madre se ponía el dedo en la lengua y me restregaba y me limpiaba y a mí me daba yo. Para nosotros es un método bastante inusual. Pero lo curiosamente interesante de toda esta escena es el lugar al cual específicamente Jesús lo envió a lavarse, al estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. ¿Logra ver la conexión que hay allí? Aquí parece haber un juego de palabras, porque mire, Génesis 49, el verso 10 dice lo siguiente. Présteme mucha atención, mi hermano y mi amigo que me ven esta mañana. Dice Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Ese Shiloh o Silo, que es en hebreo, es un título que se refiere claramente al Mesías. Así que aquel hombre sería sanado con un método muy inusual: saliva, barro y agua. El barro, el más común de los elementos, pero no cualquier saliva ni cualquier agua. Solo serviría el agua del pozo denominado el enviado, Siloé. Aquel ciego recuperaría la vista solo después de que fuera y se lavara. Y aunque el método fuera bastante inusual, no importaba qué tan inusual fuera aquel método, el hombre tendría que ir a esa fuente. Vamos a ver los otros detalles más aquí. Preste atención. Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que, mi hermano, aquí nos encontramos con el segundo elemento interesante de este pasaje. Para poder ver, hay que lavarse en Siloé. La sanidad de aquel ciego inmediatamente se convirtió en el suceso del momento entre aquellos que lo conocían como un mendigo, porque el hombre era un mendigo. Algunos creían que sí era él, otros no estaban seguros de que fuera el mismo ciego que conocían, sobre todo por el cambio que se había producido. Ese cambio que el milagro de Jesús había hecho en este hombre, no solo cambió la vida de aquel hombre, sino que además todos a su alrededor lo notaron. La pregunta de todos aquellos hombres fue: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La respuesta de aquel hombre es sencilla, pero a la misma vez sorprendente. Aquel hombre que se llama Jesús. Para nosotros, al leer el texto puede pasar desapercibido esto, pero recordemos que Juan, en especial,
cuando se refiere a Jesús en su humanidad, se refiere a él como el Hijo del Hombre. Los otros evangelios también hacen lo mismo. Cuando se refieren a Jesús como el Hijo del Hombre, están hablando de su encarnación y cómo Él compartió con nosotros todas nuestras circunstancias. El ciego relató, después de decir quién había sido aquel hombre, relató cuál había sido el procedimiento. Dice, aquel hombre hizo lodo con su saliva, me untó los ojos con ese lodo que formó y me ordenó ir al estanque de Siloé y lavarme. Pero aquí añade algo que es muy interesante el hombre. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Siguió las órdenes de Jesús. Para aquel ciego lo más importante es que después de haberse lavado en el estanque de Siloé, pudo ver por primera vez. Desde aquel momento, para aquel hombre, Jesús sería la persona más importante en su vida. Eso lo veremos un poco más adelante, porque el texto nos relata que cuando Jesús se volvió a encontrar con él creyó en él como el Mesías y le adoró como su Señor. Eso lo veremos más adelante. Aquel ciego había vivido toda su vida en oscuridad y había sido rechazado por su familia y por los líderes religiosos. Recuerdan que la semana pasada estuvimos explorando esta parte del pasaje al inicio, en el que los apóstoles le preguntan, o los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Así que como ese era el concepto de aquella cultura, la familia, ¿qué hizo? Le echó la culpa a él y lo despreció. Porque tenerlo en la familia era como tener el pecado. Y él había perdido a su familia, así que era un rechazo mutuo. Esa ceguera, creían ellos, era causada por el pecado. Era apenas lógico que nadie, ni siquiera su familia, ni sus amigos, ni sus vecinos, quisieran verse relacionados con ese hombre, y a aquel hombre no le quedó otra opción que mendigar. Pero para aquel que había sido rechazado por todos, y aquí hay unas figuras muy interesantes, este hombre lo rechazó su familia, lo rechazó la sociedad, lo rechazaron los religiosos, pero Jesús no. Fue Jesús el que se acercó y le dio una nueva oportunidad de ver. Si hacemos una aplicación espiritual, los hombres sin Dios estamos ciegos por causa de nuestro pecado, y como ya mencioné hace 8 días, pueden haber otras razones allí. Pero igualmente es necesario que Dios obre en nosotros el milagro de devolvernos la vista espiritual. El método que Jesús usó para sanar al ciego fue bastante inusual, pero lo esencial era ¿qué? Lavarse. Lavarse. No bastaba con que aquel hombre, Jesús le hubiera puesto el lodo en los ojos, tenía que haberse lavado. Cuando pensamos la manera como Dios decidió salvar al hombre de sus pecados, que es a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, uno no deja de ver que es un método también bastante inusual. Por eso quiero que lo analicemos por un instante, si me permite, y vamos a mirar unos elementos que son bastante inusuales en este milagro, pero que a la misma vez aplican a lo inusual de la forma como Dios nos quiso salvar y redimir. Primero, Jesús se hizo hombre y de esta manera compartió con nosotros, con todos los seres humanos, nuestras circunstancias. Dios no es un Dios lejano. Dios se hizo hombre y igual que nosotros compartió todas nuestras circunstancias, resistió todo tipo de ataques del enemigo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no pecó, nosotros sí. Pero Jesús también sufrió, usted y yo sufrimos. Padeció, usted y yo padecemos. Somos perseguidos, Él fue perseguido, ¿cierto? Recibió menosprecio por parte de los líderes religiosos. Fue señalado de impostor, iletrado y hasta endemoniado, como lo hemos visto en el capítulo anterior. Y lo vamos a volver a ver. Está endemoniado, le dijeron. Jesús finalmente pagó en la cruz con su vida nuestros pecados.
Ese es un método muy inusual. Metafóricamente hablando, Jesús se hizo barro cuando decidió compartir nuestra humanidad y enfrentar las mismas dificultades que usted y yo a diario enfrentamos en la vida. Y lo hizo no por averiguar algo, lo hizo por amor y por tomar nuestro lugar. Porque uno no deja de preguntarse, por lo menos yo me pregunto, ¿por qué Dios, siendo santo, todopoderoso, se sometió a esas terribles circunstancias de humillación? Yo, en verdad, no lo entiendo. Porque este método de salvar a los pecadores, para mí, es muy inusual. Que ese Dios soberano, poderoso, santo y justo, hubiera tomado forma de hombre y hubiera pasado por todo eso para cargar en él todo el pecado de nuestra culpa, de nuestro pecado. Segundo, Jesús se acerca a aquellos que están totalmente ciegos por su pecado. En este caso no fue el ciego buscando a Jesús. Si hay un milagro en donde un ciego desde la distancia le pide a Jesús que lo sane. Pero en este caso es Jesús quien se acerca. Dios toma siempre la iniciativa de acercarse a los pecadores. El ofendido busca reconciliarse con el ofensor. ¿Cuándo hacemos eso nosotros? Cuando nos ofenden, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que el que nos ofendió venga a pedirnos perdón, venga a pedirnos disculpas. Dios no. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿qué gana Dios al rescatar a los que se rebelaron contra Él y además lo rechazan? Y Él sigue ahí rogándonos, implorándonos que vengamos a Él. Jesús vino hasta donde aquel ciego se encontraba. Recuerden, su familia y todo el mundo lo había desechado, Jesús se acercó a Él. Allí en su miseria, en su pobreza, en su necesidad, Jesús vino a Él. Una vez más, ¿no es un método bastante inusual? ¿Acaso no es necesario que los enfermos vayamos al médico? En este caso, el médico vino al enfermo. Tercero, Jesús en todo el tiempo de su ministerio se limitó a dirigir a los hombres hacia Dios como la única fuente de perdón y vida eterna. Por eso Jesús se refiere a Él mismo como el camino. Yo soy el camino. Jesús dirige al pecador a la única fuente de restauración y perdón. ¿Qué hizo Jesús en este milagro? Jesús le señaló a aquel hombre dónde debía lavarse. Ese es un método bastante inusual frente a las otras opciones que brindan otras religiones, donde los medios de salvación son muchos y dependen de la voluntad de los hombres y de sus buenas obras. Cuarto, Jesús le señala claramente que debía lavarse en el estanque de Siloé. ¿Recuerda qué significa Siloé? Enviado, Mesías. Bueno, por lo menos yo me pregunto, en este caso, trato de ponerme allí en ese momento, imaginarme la situación y pregunto, ¿no había allí a disposición del ciego un poco de agua para lavarse? Para que se lavara. En todas las casas era común tener agua a la entrada para que las personas que los visitaban se lavaran los pies o las personas que entraban en esa casa. ¿No había allí cerca agua? ¿Acaso cuánta agua se necesita para quitarse un poquito de lodo de los ojos? Porque no es que se enlodó todo el cuerpo, solo un poquito en los ojos. ¿Por qué tenían que ir hasta el estanque de Siloé? ¿Por qué no servía agua de otra fuente? ¿No le parece a usted todo esto un método bastante inusual? ¿Sabe cuál es la razón? Es el profundo sentido espiritual o significado espiritual que este milagro revela o refleja. Solo la sangre de Cristo, el enviado, nos lava de nuestros pecados. A aquel ciego, los ojos solo le serían abiertos si se lavaba en el agua del pozo de Siloé. Para nosotros los pecadores no hay otro medio.
No hay otro salvador, no hay otro intercesor, no hay nada que nos quite el pecado. Solo la sangre de Cristo. Como dice un himno que solemos cantar en la iglesia, solo la sangre de Cristo perdón me da. Pero qué hay más allí? Es solo cuando obedecemos lo que Jesús nos dice que finalmente recuperaremos la visión. Aunque el método sea bastante inusual. Piensa en esto nuevamente por un momento, mi hermano y mi amigo que me escuchan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hace el lodo con su saliva, se lo pone y le dice al hombre, vete al estanque de Siloé? Y él dice, no, el estanque está muy lejos y aquí nomás hay agua. No es la salvación como nosotros la creemos o como nosotros la queremos. Es como Dios la ha determinado. Y la forma en que Dios ha determinado que va a salvar a los hombres y que puede salvar a los hombres es a través de la sangre de Cristo. No hay otro método. No hay otra forma. No hay nada que usted y yo podamos hacer para pagar por esa salvación. Porque esa salvación la recibimos por gracia. El ciego recibió el milagro de la vista por gracia. No porque hubiera hecho méritos, porque Jesús se acercó a él. ¿Ve? Es un método bastante inusual. Pero para nosotros los hombres es indispensable que para que podamos ver, tenemos que lavarnos en el Siloé, en el enviado, en Cristo. Tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo, del enviado, no hay más. Ahora queda claro por qué es que Jesús señaló ese lugar específico, aunque es un método bastante inusual. Pero si el método es inusual, lo que sí podemos reconocer es que fue efectivo. El hombre regresó viendo, dice, me lavé y vi, y volví viendo. Cuando observamos detenidamente esta historia en su conjunto, todo este milagro apunta espiritualmente a la salvación que Jesús vino a traer al mundo. A los ciegos. Solo Él podía devolverle la vista a aquel ciego de nacimiento y solo Jesús nos puede devolver la vista a nosotros. Pero solo si seguimos sus instrucciones al pie de la letra. El método que Jesús escogió aquel día para devolverle la vista al ciego fue bastante inusual. Para nosotros o para nuestro gusto. En la antigüedad, estuve leyendo un poco, en la antigüedad era más bien usual que se utilizara la saliva para muchos remedios. Ahora me viene a la mente que recuerdo de niño, uno de mis tíos empezó a salirle este huesito aquí, que está en la muñeca, y el remedio ¿cuál era? En la mañana, tan pronto se levantaba, sobarse ahí con saliva. Sin tomar café, sin bañarse los dientes ni nada. Y sobarse ahí. ¿Funciona? No sé, pero es un método bastante inusual. Ahora que me acuerdo. Así que, igualmente, cuando Dios decidió que enviaría a su único Hijo para que por medio de su sangre nos redimiera de nuestro pecado, estaba escogiendo un método bastante inusual, ¿o no? Yo me he puesto a pensar, Dios puede decir que sean salvos. ¿Quién se le va a oponer a Dios? Nadie. Pero él sabía que el pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, el verso 18. Es un método inusual. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aquí viene lo inusual. El justo por los injustos. ¿Ve lo inusual de este método? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si nosotros tratamos de entender cómo Dios consiguió la manera de salvar al hombre, es casi que imposible entenderlo. Y aún más difícil de aceptarlo. Porque es un método totalmente inusual. Por eso es esencial la fe en este método de la salvación. Hay que creer. Mire, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, ninguna otra religión se parece al cristianismo. Y en esta mañana voy a hablar del cristianismo como si fuera una religión, para que usted me entienda el concepto.
en prácticamente todas las religiones existentes, el hombre es el protagonista de su propia salvación. Porque mientras espera que un Dios distante se contente con él, espera ese Dios distante allá, y a este Dios me refiero con una D minúscula, porque es el Dios de estas religiones. Espera que el individuo logre acercarse a él por medio del autosacrificio, el esfuerzo, la ética, la moral y una cantidad de métodos. Si no, piensen nomás en el de la reencarnación. Ese es el método corriente de las religiones de los hombres. Por eso el cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Un milagro de Jesús nos revela en toda su magnificencia el amor de Dios por los pobres ciegos de este mundo, de los cuales usted y yo éramos parte, mi hermano. Jesús un día se acercó a nosotros y de manera muy inusual, por medio de su Espíritu Santo, mire que esto es inusual, nos convenció de que estábamos ciegos y que solo Él podía devolvernos la vista. Nos convenció de que éramos pecadores. Pero para poder salvarnos, tendríamos que venir a Él y ser lavados con su preciosa sangre. Un método bastante inusual para reconciliar a los hombres con el Padre Celestial. Solo me quedan unas palabras para aquellos que todavía, aunque ven con sus ojos naturales, están ciegos espiritualmente en el mundo. Jesús se ha acercado a usted, mi amigo, múltiples veces, pero usted lo ha rechazado, porque usted, mi amigo, se ha convencido a sí mismo que usted tiene una vista 20/20 espiritualmente. Pero déjeme decirle que no es así. El que no tiene a Cristo está ciego. Todo aquel que rechaza a Jesús está completamente ciego por su pecado, y si no acepta el milagro que Jesús hoy le ofrece, al igual que un ciego físico, corre el riesgo de tropezar y caer. Si tú te niegas a recibir el milagro que Jesús hoy te ofrece de perdón, reconciliación y vida eterna, al final, y no sé qué tan pronto pueda suceder, puede ser muy pronto o un poco más tarde, pero el resultado será el mismo. Caerás en un hoyo en el que nadie, absolutamente nadie, te podrá sacar. Aunque el método de salvación que Jesús te promete hoy sea bastante inusual, hay dos cosas que te puedo asegurar por mi propia experiencia. La primera de ellas, Jesús es el único que puede hacer ese milagro de devolvernos la vista espiritual. Y segundo, Jesús es la única fuente, ese Siloé, a donde debemos ir para ser lavados de nuestros pecados. Aunque el método por el cual somos perdonados y reconciliados con Dios es bastante inusual, tiene una característica particular muy interesante. Funciona a la perfección. Aquel ciego se lavó e inmediatamente vio. Aquel que viene a Cristo hoy, en medio de su pecado, en medio de su ceguera, será sanado, será perdonado y podrá ver la gloria de Dios. Ahí donde está mi amigo y mis hermanos, los invito a que inclinen su rostro por un momento y oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, porque solo un Dios tan poderoso y a la misma vez tan amoroso podría pensar y realizar un plan tan inusual, pero a la misma vez tan maravilloso y efectivo para salvar a los pecadores. Gracias, Jesús, por ser la fuente, ese Siloé donde podemos lavar nuestros pecados y recibiremos tu perdón y recibiremos la vista espiritual. Espíritu Santo de Dios, gracias por iluminarnos y guiarnos a Jesús, que es la fuente de la eterna salvación. Aunque la forma de salvarnos haya sido tan inusual, eso prueba cuánto nos amas, hasta el punto de poner tu vida por nosotros y morir de manera cruel en una cruz.
En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, mis amigos, el Señor les bendiga y que su gracia y la dirección del Espíritu Santo nos guíe durante toda esta semana. Nos vemos en 8 días.